Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Bueno, buenos días. Estaba tomando impulso, porque como empieza la semana, pues cuando empieza la semana uno pues toma impulso. Sí, hay que calentar el motor. Hay que calentar el motor. Bueno, buenos días. Que esta semana que empieza sea una semana de mucha bendición en Cristo Jesús. Que hoy sea un día espectacularmente bendecido. Quiero que hoy tengas un propósito bonito. Hoy. Solo por hoy, como dicen en los alcohólicos anónimos, solo por hoy, que me parece una filosofía muy bonita. Solo por hoy procura no dejar que las moscas entren en tu boca. Porque en boca cerrada no entran moscas, ¿sí o no? Entonces cuelga los guantes, solo por hoy no pelees, solo por hoy no discutas, porque a veces te llenas como de tanta ansiedad y tanta agita y tanto afán que pierdes tu horizonte y necesariamente pues entras en discusión con tu precioso cónyuge, con tu esposa, tu esposo y tus hijos. Solo por hoy, cállate, solo por hoy, no entres en discusión, de verdad, porque fácilmente entramos en discusión, solo por hoy. Entonces vamos a ver qué nos tiene la palabra de hoy. ¿No es cierto? Que nos nutra, que nos enseñe a callar. O sea, mejor dicho, que tengamos sabiduría. Veíamos con mi esposa la película de Ben-Hur, una película pues es bastante antigua, pero no es que quiera decir que nosotros seamos antiguos, sí, solamente que ya somos viejitos. Pero vimos la película, pero la nueva, muy bonita, una película con un contenido muy interesante. Y a mí me llama mucho la atención la sabiduría, Moni, como contestan en ocasiones. Hay personas con una sabiduría tan tremenda que uno queda admirado, o sea, cómo hacen para tener esa sabiduría. Y a pesar de que aparentemente no son cristianos, ¿no? Pero tienen mucha sabiduría para contestar y mucha sabiduría para observar las cosas y saber cómo se debe comportar uno. Y qué mejor nosotros, ¿no te das cuenta tú que en vez de estar buscando por allá la sabiduría en otros lados, tenemos la sabiduría verdadera a través de la palabra? ¡Qué hermoso! Entonces hoy que el Señor nos dé esa sabiduría para saber contestar, porque en boca de rana no entran moscas, pero cuando tú hablas desde la palabra y hablas con la sabiduría de Dios, vas a tener un entendimiento súper hermoso. Entonces hoy que la palabra nos llegue a nuestro corazón, de verdad. Entonces estés dispuesto y estés allí como en esa actitud de querer recibir, Entonces empecemos esta semana con la palabra de Dios. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Papá, qué precioso de empezar esta semana diciéndote Padre, amoroso, hermoso del cielo. Papito Dios, qué precioso empezar esta semana así, diciéndote papá. Papito Dios, hoy queremos recibir tu palabra. Tú sabes todas las dificultades que hay en nuestro corazón, en el mío. Tú sabes todas las luchas que tengo diariamente, todos los días. Porque todos los días son de lucha, pero esa lucha verdadera que nos lleve a tu presencia es la buena lucha, la buena batalla, como dice Pablo. Qué lindo eres tú, papito Dios. Yo quiero hablar con sabiduría. Dile así al Señor, yo quiero tener una palabra en mi boca propia que sea tuya. No que sea mía, porque las mías son a veces groseras, son iracundas, son a veces denigrantes, rechazan mucho tal vez a mi hermano, a mi hermana. No tengo tiempo ni siquiera para escucharte. Hoy quiero recibir tu palabra. Bendícelo, Señor. Y que esa palabra germine aquí en mi corazón. No solamente quede allí sembrada, sino que empiece a dar fruto a través de la sabiduría. Gracias, Padre, por tu palabra viva el día de hoy. Amén y amén. Bueno, seguimos entonces con el Evangelio de San Mateo, el capítulo 14, y continuamos el versículo 13 al 21. Cuando Jesús recibió la noticia, se fue de allí él solo, en una barca, a un lugar apartado. Pero la gente lo supo y salió de los pueblos para seguirlo por tierra. Al bajar Jesús de la barca, vio la multitud, sintió compasión de ellos y sanó a los enfermos que llevaban. Cuando ya se hacía noche, los discípulos se acercaron y le dijeron: «Ya es tarde,
y este es un lugar solitario. Despide a la gente para que vayan a las aldeas y se compren comida. Jesús les dijo: no es necesario que se vayan, denles ustedes de comer. Ellos respondieron: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. Jesús les dijo: tráiganmelos aquí. Entonces mandó a la multitud que se sentara sobre la hierba. Luego tomó en sus manos los 5 panes y los 2 peces, y mirando al cielo, dio gracias a Dios y partió los panes y los dio a los discípulos. Todos compartieron entre la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos y todavía llenaron 12 canastas con los pedazos sobrantes. Los que comieron fueron unos 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. O sea que eran más de 5,000, eran más de 5,001, ¿no es cierto? Sí. Eran un poquito más. Si nos ponemos a pensar, había mucha gente. Y sin parlantes, y sin estéreo, y sin bocinas, sino solamente con su voz preciosa. Mira, tan bonito ver el comportamiento de mi Jesús desde el principio. Dice que se fue solo, o sea que él también navegaba solo, no solamente era carpintero, sino que también navegaba, porque dice que se fue solo, ¿no es cierto? Y se fue en una barca solo, o sea que navegaba. Qué precioso mi Jesús. Era navegante también, qué lindo. Y lo particular es que él se va solo y la gente lo sigue. Y a pesar de que él esté buscando tal vez su momento de intimidad con mi Padre Dios o tenga que hacer algo independientemente de lo que tenga que hacer solo, él siempre va a tener compasión por las almas. Porque la gente lo seguía y fue mucha gente la que se reunió, como dice ahí la palabra. Y él tuvo compasión. Y empezó a darles el verdadero pan, como decía ayer la palabra. El pan de vida. Empezó a darles el pan, mami. Mira que no estaba pendiente de qué iban a comer o qué iban a beber, sino que les daba lo que estaba en su corazón, lo que la gente necesitaba en el corazón. O sea, mi Señor no está buscando las cosas del mundo, y aquí nos lo acaba de mostrar, porque a Él no le preocupa tanto qué va a comer o qué va a vestir, como Él nos lo dice, sino lo que le preocupa es el alimento verdadero, la conversión de las almas, el cambio de la actitud de las personas. ¿Y quién se preocupó por el pan? Los discípulos. Pero la gente estaba allí de una u otra forma, escuchando al Señor. Y Él dice, se movió a compasión. Qué lindo. Siempre se mueve a compasión cuando lo seguimos. A Él no le preocupa el cansancio, el no comer, no le preocupa nada de eso. Él se mueve cuando nosotros estamos buscando de Él, estando su verdadero alimento. Está buscando siempre moverse a compasión por la necesidad que cada uno de nosotros tenemos. Inclusive hasta por la física. Mira cómo nos da pan, pero eso ya es secundario para Él. Mira, a pesar de eso, Él responde inclusive por misericordia a los discípulos. Por misericordia. Entonces, panes y peces, multiplicación. La suma y la multiplicación de mi Señor Jesucristo. 5 por 2, 5,000. ¿Qué les parece? Y nosotros a veces andamos pendientes de lo humano, ¿no? 5 por 2. 5 más 2. Ah, bueno, yo sabía que era más. No, pues es que la multiplican, que no es una suma y no la multiplicación. 5 panes más 2 peces. ¿Sí? Ah, ok, 5 panes más 2 peces, el 5,000. No, pero yo pensé que las multiplicó, porque se dice multiplicación de panes y peces. Es porque Sí. multiplica, o si no se llamaría la sumatoria de los panes y los peces. ¿No? Puede ser. Entonces fíjate, mi amor, cómo esa multiplicación tan linda, o sea, ese milagro tan hermoso, se traduce en algo lindo, que es la compasión y la misericordia. Y sobre todo un hecho que casi no se ve. Es muy raro realmente a veces verlo. El verdadero milagro. El verdadero milagro se llama la acción de gracias. Mi Jesús levanta los panes, los toma, mira hacia el cielo y dice: gracias, Padre. Gracias, Padre. Y allí se da la multiplicación. Me parece tan lindo porque a veces nosotros no somos agradecidos.
Ser agradecido es algo tan sublime por todo, inclusive hasta por las dificultades, inclusive hasta por los problemas que tengamos a diario, inclusive hasta por los retos que nos colocamos. Ser agradecidos. Pero a veces andamos en unas trabas constantemente y nos complicamos de una manera impresionante y no somos agradecidos, porque el Señor todo lo tiene calculado en nuestras vidas, porque Él se mueve a compasión cuando nosotros lo seguimos. O sea que para que se mueva la compasión de Dios, tenemos que seguirlo. Y Él empieza a sanar, y sana, y sana, y sana. Solamente es que nosotros lo sigamos, pero no nos desviemos del camino. Así Él vaya por otro caminito aparentemente que no lo veamos. Pero si tú te enteras de que Dios está en la palabra, pues búscalo y ve a buscarlo. Como estas personas que fueron a buscarlo y no se fueron en barcas, perfectamente se pudieron haber ido en barcas como se fue nuestro Señor Jesucristo. Entonces que Dios no te está pidiendo que tú seas un monje, ni una monjita, ni un sacerdote. Esos son los llamados especiales. Pero puedes irte por otro lado, puedes irte por la carretera, puedes irte por las montañas y vas a encontrarlo. Porque el que busca encuentra, el que llama se le abre, y al que pide, dímelo tú, al que pide ¿qué? Se le da. Pero para eso tenemos que ser perseverantes. ¿Te imaginas 5,000 personas más? Por ahí unas que cuántas calculas, por unos 8,000 yo creo. Sí, con niños y esposas y, mejor dicho. Y siervos, porque también deben haber siervos allí, o sea, personas que estaban interesadas. Y no solamente hablaron de papá y mamá, sino también vinieron amigas, ¿sí? O sea, muchísima gente. Mi Señor tan lindo y se mueve a compasión y hasta multiplica los panes. Pero el verdadero milagro de todo esto es la acción de gracias. Es la acción de gracias. ¿Te parece, mi amor? Pues me parece súper espectacular porque el Señor, yo me imagino que Él caminó, o sea, Él estuvo en la barca, o sea, tuvo que ir a un lugar apartado, eso quiere decir que llevó un tiempo, pero aún así no se llevó todo el día, llega a una parte, las personas se fueron caminando hasta allá, llegaron donde Jesús, yo me lo imagino, o sea, yo me imagino toda la escena, y Jesús tiene compasión, empieza a sanar a los enfermos, me supongo la romería, o sea, como la fila para llegar allí donde Jesús. Y yo me pongo a contrastar, por ejemplo, que después de eso, o sea, llegan los discípulos, ven todavía esa cantidad de gente que está esperando allí, porque, o sea, miremos cómo es, por ejemplo, tú vas a una iglesia donde se hacen sanaciones y la gente es esperando que el sacerdote ore por cada uno, ¿sí? Y después como el Señor en un momento, simplemente en un momentito, hace la oración, recibe los 5 panes, los 2 peces, hace la oración, la recibe a cada discípulo y cada discípulo va y reparte. En un solo momento hizo el milagro para todos. El asunto es, el Señor nos está cuestionando de cómo es nuestra fe. ¿Por qué nos está cuestionando de cómo es nuestra fe? Porque si el Padre no llega hasta mí y no me impone las manos, yo no voy a recibir el milagro. Así de sencillo. Se dice y es una realidad, o sea, cuando tú vas a la Eucaristía, tú recibes el cuerpo de Jesús, ¿sí? De Jesús hablan allí en la Eucaristía. Se supone que es un milagro constante, ¿sí? O sea, es un milagro que si tú tienes la fe, tú recibes la sanación, recibes ese milagro que estás buscando. El asunto es que si después de la Eucaristía supuestamente recibes al Señor, estás en gracia, lo que sea, y tienes que acercarte hasta donde el Padre, porque si no te pone la mano específicamente a ti, no vas a recibir el milagro. Entonces, de alguna forma nos está diciendo cuál es realmente nuestra fe, ¿no? ¿Cuál es nuestra fe? Porque el Señor simplemente con dar para todos, Él da. Él no da para uno en específico, ¿sí? Él le dio a todos a través de sus 12 discípulos. Él le dio a todos de una vez, o sea, para que veamos que yo no tengo que estar haciendo la fila para que sea a mí, que específicamente me ore por mí específicamente ya.
logré hacerlo. No, o sea, eso depende de nuestra fe, de lo abierta que está nuestra mente, porque es que nuestra mente está cerrada y está entenebrecida. Mientras que no cambiemos esa manera de pensar, nosotros no vamos a darnos cuenta de que el Señor cuando está, por ejemplo, si el Padre está allá en el púlpito, allá arriba, en el altar, y yo estoy de pronto en la última banca de la Eucaristía, en la iglesia, si el Padre lo está diciendo allá y yo lo estoy escuchando acá, aquí también se mueve el Espíritu de Dios. Pero depende de mí. Porque aquí el Señor está diciendo, si yo le doy gracias al Señor, si yo creo en ese milagro. Porque es que cuando Jesús da gracias es porque ya está convencido de que el milagro está hecho. Está firme en esa fe que Él tiene. Él sabe que se va a dar. Pero no, uno es en la silla y yo lo sé porque yo también lo hice. Y es uno, Señor, por favor, ayúdame. Y tú estás en tu cabeza batallando con una serie de dudas. ¿Será que sí? ¿Será que el Señor tendrá misericordia de mí? Etcétera, etcétera. No tenemos esa fe que diga, Señor, gracias te doy porque yo sé que hoy yo recibo mi milagro. Gracias porque ya recibí mi milagro. No, simplemente es, ay Señor, ¿será que sí? ¿Será que se va a cambiar? ¿Será que van a transformar la vida? ¿Será que mi esposo será diferente? ¿Será que mis hijos? ¿Será que el negocio? ¿Será que la salud? ¿Será? Y todo ese será. Y ese será es una duda. Y la duda es contra la fe. Y cuando hay duda, eso lo que tanto esperas no se da. Por eso es que los milagros no se dan tan fácilmente. ¿Por qué? Porque hay duda. Entonces, tú no necesitas estar ahí al frente del sacerdote para que te imponga manos, porque si tú tienes fe, así estés en la última banca de la Eucaristía, así estés escuchando por un medio de audiovisual, el milagro se va a dar. Porque es que Jesús está en todos lados. Entonces, si Él está en todos lados y tú escuchas las cosas con fe, tú recibirás el milagro. Y aquí nos está hablando de eso. O sea, imagínense, el Señor se va solo. Me supongo que si quería un lugar apartado es porque quería algo, ¿no? Como que estar descansando, imagínense, viene la noticia de que Juan el Bautista lo mataron. Era su familiar, era el que iba anunciando primero su camino. Él necesitaba estar solo. ¿O es que acaso cuando alguien se muere de tu familia, tú no necesitas estar solo? Sí, me supongo que sí. Pero sabes que a pesar de que él se quiso ir solo para, me supongo, pensar, hablar con Dios, no sé, pasar ese momento, porque él también estaba en esta carne. Me supongo que sentía afecto por alguien importante como Juan. Y entonces resulta que no, la gente se fue a perseguirlo, pero no solamente eso, o sea, como que no había esa conciencia de su necesidad, no, simplemente llegaron las personas allí, llegaron y dele, y el Señor no tuvo, o sea, no se centró en su dolor, que eso también nos pide. No se centre en su dolor. Mire, los otros todavía están allí. ¿Qué pasa? Los demás llegaron allí a pedirle el milagro. Y él no logró estar, sino me supongo que en el momento que navegaba estuvo solo, no más. Pero en ese momento él tiene compasión de los demás y dice, mi dolor no es mayor cosa. Más necesitados están estos. Y aún así sigue enseñando, sigue diciendo, por favor, ¿sí? Yo me supongo que también ese entregar de Jesús de Juan el Bautista también implicó que las personas se dieran cuenta y la esperanza de que todos esos que vieron, o sea, que ven ese milagro de la multiplicación de los panes y de los peces, pudieran nacer a la fe. Porque también cuando se hace un sacrificio de esa forma, cuando alguien de Dios fallece y es para que las personas, o sea, en este momento que Jesús hace este milagro, para que las personas crean, o sea, como que la muerte de esa persona tenga un valor, que la muerte de esa persona realmente
traiga esa convicción de pecado y que haya un cambio. Entonces también una forma de uno honrar a alguien es hacer las cosas maravillosas para que las personas crean. Yo una de las cosas que me acuerdo mucho cuando trabajábamos era que una persona le significaba demasiado, de pronto tuviera un momento de culpa porque no se lograron despedir, o de pronto desearon algo mal contra ese alguien y ese alguien fallece. Y los muchachos a raíz de eso tomaban una ira, tomaban un querer desquitarse de por qué me quitaron a esta persona. Y yo les decía, ¿y así es la forma como tú lo honras? Esa es la forma como honras a una persona que dices amar y que dices que fue tan bueno contigo y que te enseñó tantas cosas maravillosas. Y a veces pasa eso, o sea, tú dices, oh, mi mamá se fue, mi papá se fue, o esa persona especial se fue de mi vida. Y la forma de honrarlo es que te vuelves un desorden de vida. Eso no es la forma de honrar a una persona que nos enseñó cosas lindas. Porque muchísimas veces, o sea, cuando esa persona se debe ir es porque el Señor también lo llamó. Si fue bueno, fue porque el Señor ya lo llama, ¿sí? ¿Y qué es lo que sucede? Y lo único es ese resentimiento, ese dolor, esa angustia, ese destruirse uno, eso destruir, porque si fuera solo uno, pero acordémonos que generalmente tenemos familia. Y entonces esa depresión, esa malestar y todo eso, ¿a quiénes están afectando? No solamente a ti, sino a tu esposo, a tus hijos, y destruyes todo tu hogar por esa persona que se fue. Y en vez de honrarla, en vez de mostrar las cosas maravillosas que te enseñó, y aprendes a perdonar y a perdonarte si es que tienes algo en tu corazón, y con eso puedes ayudar a otros a servir, también a creer. Pero a veces nosotros hacemos cosas que no son. Y aquí el Señor nos está diciendo, Él honró con un gran banquete de milagro, para, como en esa honra a Juan el Bautista. Y le dijo, no, que no se vayan, ahí se van a quedar. Él sabía que muchos llegaban allá por el milagro. Él lo sabía en su corazón. Él sabía que muchísima gente lo iba a seguir simplemente porque les diera cosas, ¿sí? Pero él era honrando a alguien especial que se había ido. Entonces es muy importante que nosotros nos demos cuenta de esta situación y que nos demos cuenta de que no necesitamos estar allí al frente para que nos oren y que nos digan, ya está sano. No, esa es mi postura. Pero también si alguien se va, tengo que aprender a honrar a ese alguien. Si él fue buena persona, honrarla y hacer las cosas correctamente. Y aún así, si no fue tan buena persona, yo tengo que honrar a Dios mostrando que yo puedo hacer las cosas mejor y que esa persona pueda alcanzar. O sea, vamos a orar para que el Señor tenga misericordia de esa alma que por sus actitudes posiblemente no tenga una salvación. Pero de pronto no sé cómo funciona el reino de Dios. Pero si uno ora, que sea para que el Señor perdone sus pecados. Que el Señor tenga misericordia de esa alma, que Él pueda alcanzar por alguna obra de misericordia que haya hecho, que pueda alcanzar bendición del Señor. Pero es necesario que nosotros sí nos demos cuenta de que debemos honrar a los que partieron, sí, y creer en el Señor, en las cosas maravillosas, sí, no quedarnos en la oscuridad, no quedarnos en el sígame dando y pare de contar, no. Hay que honrar al Señor, hay que honrar a las personas que fueron buenas, hicieron lo bueno. Hay que mostrarlo con la grandeza que Dios tiene. Bueno, de todas formas, muchas gracias por escucharnos, por vernos. Y recuerden que, pues, de todas formas, si deseas tú darle un like y compartirlo, sí, coloca tu comentario con respecto a esto. Le quiero dejar varias preguntas con respecto, 2 preguntitas. 5,000 personas, nosotros hemos estado pues en conferencias grandes, ¿no? Y para cuando hacen la repartición de hostias en la Eucaristía, no son 12 personas, son muchas más para ir a repartir las hostias y se demoran más o menos, ¿cuánto le calculas tú? Solamente los que van a comulgar, que no son todos.
y se demoran su tiempo. ¿Se imaginan 12, más de 8.000 personas ahí reunidas y 12 discípulos? ¿Cuánto no se demoraron repartiendo? ¿Y de dónde consiguieron las 12 canastas? Si te das cuenta cómo Dios es de providencial, que todo lo tiene calculado, a todos les da, a todos. Qué precioso. Bueno, bendito sea mi Dios, cuando tú leas la palabra, hazte todas las preguntas y pregunta. ¿Y los 12 cestas serían de los 12 discípulos? ¿Sí? ¿Serían de las 12? ¿O de cuáles quiénes? serían las obras que recogieron ellos? Claro, ahora qué tal que tú seas una cesta. Ponte tú a Ujú. pensar, una cesta, y que tú seas el instrumento para llevar. Mi Jesús, los discípulos son los que llevaron la buena noticia, o sea, el milagro lo llevaron. ¿Sí? ¿Cómo sería esa multiplicación? El Señor colocó la cesta y todos empezaron a ver la multiplicación. ¿Sí? ¿O cómo sería? O mi Señor empezó a repartir llenando todas las cestas. Pongan a pensar, todos. Y llene. 8.000 pedacitos. Porque eran, ¿sí? 8.000 pedazos. Más, ¿no? Porque eran Les panes y quedaba peces. una brita de pescado, una pebrita, Sí, una claro, migaja de ¿cómo lo pan. hizo? ¿Cómo se dio esa multiplicación? Ustedes, pero metámonos allá, ¿cómo se dio esa multiplicación? O sea, él ahí, pónganse a pensar, o sea, tenía una cesta inmensa, y sacaba. No, solo dio un pedacito a cada uno, un pedacito. ¿Y el milagro dónde fue que se dio? ¿En qué momento se dio el milagro? O sea, cuando metieron la cesta ya Él debió se partir multiplicó. los 5 panes en 12 y los 2 panes y los 2 peces en 12, no más, Pudo haber, sí, claro, así lo hizo. porque cada uno tenía su parte para repartir. Y cada uno, y todos se quedaron esperando, vayan, no. ¿Cómo sería la actitud de los discípulos? Pónganse a pensar de todos los discípulos. ¿Qué sería Tomás y qué sería Judas? ¿Qué habrán hecho ellos dos que medio rarongos frente a la fe? ¿Y cómo se dio esa multiplicación? O sea, de hecho, los pedacitos 12, como bien tú dices, 12, ¿no? 12, mira el número 12 tan providencial. De gobierno. Y automáticamente todos se quedaron mirando hasta que se multiplicara y ¡ruf! Se llenó la cesta. Eran 8.000 personas, mis hermanos. 8.000. Ahora multiplica, más o menos, ¿no? 5, pues los que faltaban allí, más o menos calculemos 8.000. Cada cesta, ¿cuántos pedazos de pan y de pescado iban a haber tenido? ¿Cuántos? O sea, ¿cómo se multiplicó? No hubiese cabido en esa cesta que llevaban, a no ser que sea una cestota aquí grandotota. O sea que, ¿cómo era la actitud del que lleva la palabra, tú como discípulo? Porque el Señor te da esa cesta con ese pedacito de pan y ese pedacito de pez, te la da. ¿A quién le corresponde activar el milagro? Aquí ya tienes, mi hermano, para que actives el milagro. ¿Quién activó el milagro? ¿Se pusieron a mirar o se pusieron a actuar? ¿Se pusieron a mirar la cesta a ver cuándo se reproducía ese mundo de peces y panes? ¿O en qué momento se dio? ¿En qué momento la gente quedó tan satisfecha que 12 cestas de sobrados quedaron? Increíble. Esto es maravilloso. Si se dan cuenta, solamente algunas preguntitas para que reflexiones. Solamente te dejo algo. ¿Tú estás siendo el operador del milagro? El milagro ya está dado, pero tú eres el que lo activa. Entonces ve donde el sacerdote que te dé la bendición cuando ya la recibiste en la Santa Eucaristía. Que tengas un día recontra espectacularmente bello y acuérdate, deja de pelear, mi hermana. Deja de pelear, mi hermano, ya deja de pelear. Y más bien dedícate a activar el milagro. Activar el milagro. Porque el que hace el milagro es tu actitud, porque el milagro ya está hecho. Simplemente activa. Dios los bendiga. Dios los bendiga y que tengan un excelente día.